Hola a todos nuevamente, es un placer y un verdadero gusto poder estar con ustedes en este segmento de historia del programa El Tesoro de la Catedral, donde pues ya muchos de cada uno de ustedes pues me han acompañado con todo el aprecio en cada una de estas emisiones que he compartido en este programa también ya tradicional para la televisión marquense. Quiero aprovechar para agradecer como siempre al licenciado José Campo de Mexicanos por estos espacios en los que él brinda también la oportunidad de pues divulgar y difundir cada uno de esos temas que son importantes para fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad y sobre todo enriquecer parte de la historia de la cual tenemos que conocerla meticulosamente y también entender varios de los procesos históricos de los cuales aún sabemos por qué han sido y han tenido las repercusiones hasta la fecha. En esta oportunidad quisiera platicar con cada uno de ustedes de un evento muy importante que sucedió hace muchísimo tiempo, pero que tuvo incidencias muy interesantes en la iglesia y en la parte de la sociedad. Hoy pues quiero hablar justamente de cómo el terremoto de Santa Marta de 1773, ocurrido hace 253 años, pues obligó también a que la capital del Reino de Guatemala, ubicada en la otrora ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua, pues se trasladara a un nuevo valle. Pero al trasladarse también se trasladaron no solo sus vecinos, sino también las devociones, las imágenes y todo ese aparato religioso que de alguna forma era parte identitaria de muchos de los vecinos de aquella ciudad. Así que vamos a iniciar con este segmento y les agradezco muchísimo por estar acá conmigo en este segmento de historia. La ciudad de Santiago de Guatemala ha sufrido diferentes modificaciones desde su establecimiento aquel 25 de julio de 1524. A lo largo del tiempo, pues la ciudad fue adquiriendo diferentes elementos y diferentes características que hicieron que se convirtiera en la capital del Reino de Guatemala y que concentrara también todo el poder administrativo, político, económico de la Capitanía General. Es importante resaltar que a partir de 1524 pues la ciudad sufre diferentes eventualidades y una de ellas es la de desplazarse de un lugar a otro por muchas razones, especialmente por el tema de los desastres naturales que amenazaban mucho a la región. Entre ellas se pueden identificar traslados como el de 1527 al Valle de Almolonga en las faldas del volcán de Agua, que ahora se conoce como Ciudad Vieja, y también en 1541 al 43, donde también se obliga el traslado de la ciudad derivado de las inundaciones y todo ese caos que provocó el volcán de Agua en aquella segunda ciudad. Eso también de alguna forma ya para 1543 obliga a que la ciudad nuevamente se desplace a lo que era el valle de Panchoy, que nosotros actualmente conocemos como la antigua Guatemala, y ese lugar sirvió como territorio especial para que la ciudad se expandiera, se diera a conocer también y fortaleciera aún más todo su sistema colonizador en cuanto a sus prácticas religiosas, en cuanto a sus formas de vida y demás. Este lugar y este escenario duró por lo menos desde 1543 hasta 1776, año en el que nuevamente la ciudad sufre un nuevo traslado al Valle de la Ermita. Hay que recordar que la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua, fue cuna de la devoción de muchas de las imágenes que hasta ahora siguen perdurando con nosotros en este Valle de la Ermita. También pues hay que considerar que hay otras devociones que se quedaron precisamente allá en la ciudad antigua, y esto ha hecho también que se hayan construido desde ese momento de la traslación ciertas identidades que los pueblos y los grupos sociales han adoptado hasta la fecha. Es importante reconocer que desde que se dio el terremoto del 29 de julio de 1773 hubo la necesidad de que el gobierno instalado en ese momento propusiera nuevas alternativas para mejorar las expectativas, las condiciones de la ciudad. Y entre esas alternativas existió la idea de mover esa capital a un nuevo lugar, lo cual generó muchísima controversia, muchísima polémica y sobre todo muchísima disputa con otros grupos que no estaban de acuerdo con esta traslación. Entre ellos la Iglesia Católica, que estaba liderada en aquel momento
por el arzobispo don Pedro Cortés y Larraza. En ese entonces existe una confrontación en no querer abandonar el sitio, puesto que el nuevo valle que se proponía para instalar nuevamente la ciudad derivado de estos temblores no ofrecía los mayores recursos con los que ya gozaba, por ejemplo, la ciudad de Santiago, Guatemala. Además de ello, que el traslado pues también implicaba una serie de gastos muy fuertes que no eran de una manera pues adecuada llevarla a cabo de una forma tan instantánea, lo cual pues la Iglesia Católica se opuso en ese momento a no querer moverse de la antigua ciudad. Martín de Mayorga, que era el capitán general de aquel momento, pues insiste en hacer pues efectiva esta traslación, ya con una real cédula que tenía de Carlos III en aquel momento, y una de las estrategias que él aplica es movilizar a los grandes referentes espirituales que se encontraban ya instalados, es decir, bien posicionados en la ciudad de Antigua Guatemala, y que de alguna forma, al ver cómo estas imágenes se movieron al nuevo emplazamiento de la ciudad, pues muchos de los grupos y los vecinos que le rendían un culto a esas imágenes, pues también se vienen a esta nueva ciudad. Hay casos muy interesantes, como el principal, que es el de Jesús Nazareno La Merced, que a partir del 7 de julio de 1778 es sacado de la iglesia destruida de La Merced y es traída a este nuevo valle, haciendo pausas muy importantes en su camino, entre ellos en la villa de Mixco, en el pueblo de Mixco, donde la gente recibió con una gran algarabía a Jesús de Nazareno La Merced, a tal punto que también se tienen registros de un retrato que se realizó en ese momento en la estadía de Jesús de La Merced allá en Mixco, y que ha perdurado ese retrato como forma de esa identidad que también, o de esa vamos a decirlo así, esa forma, digamos, de quedarse con esa identidad del nazareno en el lugar de Mixco a través de esa pintura, la cual aún se sigue conservando. También otro de los ejemplos más interesantes que tenemos de las devociones que se mueven es la de Jesús Nazareno en la Candelaria, aproximadamente en el mes de mayo de 1784, que se mueve con muchos de los bienes de la antigua parroquia Candelaria al nuevo emplazamiento del Valle de la Ermita. También tenemos el caso de la Virgen del Rosario, que es la patrona de la República de Guatemala, y otras devociones muy particulares, como la Virgen del Socorro, el Señor Sepultado de Santo Domingo y la Santísima Virgen de Soledad. También tenemos, por ejemplo, los casos de las imágenes de pasión que conocemos actualmente, que se procesionan en la Semana Santa: Jesús Nazareno de los Milagros, Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo. Citamos nuevamente a Jesús Nazareno de la Merced, y entre otros casos muy importantes. Estas devociones se fueron concentrando poco a poco en ese proceso de traslación, y fueron moldeando una nueva identidad para los vecinos que ya estaban, digamos, residiendo en esta nueva Guatemala de la Asunción, que después de 250 años han sabido nutrir todos estos cultos, estas veneraciones, con diferentes actividades. Pero es importante recordar cómo este escenario en donde se llevó este proceso de movilización y de migración, vamos a decirlo así también, de las imágenes a un nuevo lugar, pues tuvo incidencias incluso políticas, puesto que la Iglesia Católica, el gobierno, pues entró, digamos, en un momento de disputa por no querer abandonar la ciudad, y otros que sí querían pues moverse a un nuevo lugar. Y esto, pues, la estrategia más dominante por parte del gobierno fue justamente utilizar a las imágenes que eran referentes espirituales para la sociedad santiagueña en aquel momento, y movilizarlas a este lugar para que también al mover esas imágenes también se desplazaran sus devotos y sus demás vecinos concentrados en los principales barrios de la antigua capital de Santiago, Guatemala. En este 2026, que estamos conmemorando precisamente los 250 años de la traslación del Valle de Pancho al Valle de la Ermita, siempre es importante hacer pues las anotaciones precisas de todo lo que ocurrió detrás de ese movimiento que de alguna forma constituyó precisamente la fundación de una nueva ciudad.
la Nueva Guatemala de la Asunción, y como también las imágenes que ahora nosotros aquí en la Nueva Guatemala seguimos venerando fueron herencia de toda esa veneración masiva que se le dio en aquella ciudad colonial y que los guatemaltecos supieron, digamos, también afianzar en ese nuevo valle, y que siguió perdurando a través del tiempo con muchísima fuerza, a pesar también de muchos altercados políticos, el tema de los desastres naturales. Pues los guatemaltecos han sabido también mantener la identidad de cada una de esas imágenes que, como he mencionado, forman parte de la identidad del pueblo desde muchísimo tiempo atrás. Les agradezco mucho poder acompañarme nuevamente en este segmento de historia del programa El Tesoro de la Catedral, esperando que el contenido haya sido de todo su agrado, y los espero para la siguiente semana con una nueva cápsula en donde abordaremos otro tema por demás interesante. Los dejo con la programación habitual y también un saludo a cada uno de ustedes allá en el departamento de San Juan. Se quedan con El Tesoro de la Catedral.